Bueno, pues sobre esta situación geopolítica actual, bastante convulsa, también sobre los mercados, vamos a hablar enseguida con don Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Muy buenas tardes, ¿qué tal, don Alberto? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, feliz de estar con vosotros. El placer, como siempre, es nuestro. Lo primero que le quería preguntar, don Alberto, con Estados Unidos reforzando su presencia naval y sobre todo también China elevando la presión política y militar sobre Taiwán, ¿estamos más cerca de una escalada regional o aún existen mecanismos efectivos para contener el conflicto en el Indo-Pacífico que podrían desencadenar en caso de una guerra mayor, en caso de que empiece ese conflicto? Bueno, en el Indo-Pacífico es poco probable, pero sí que en el estrecho de Hormuz, es decir, con Irán, mucho más, lógicamente, más al oeste, sí es probable. Claro, ahora la duda es si lo que vamos a ver es un ataque falso por parte de Donald Trump, como lo realizó de manera coreografiada para finalizar la guerra de los 12 días, o quizás sea Israel quien, al ver que Estados Unidos no quiere atacar, porque no es del interés de Donald Trump atacar a Irán, quien lo haga por su cuenta y, lógicamente, arrastre con ello a un apoyo estadounidense. Esa es la duda que tenemos. En el caso de China y Taiwán, a ver, Estados Unidos estaría loco porque China de algún modo se ensuciara en una guerra directa con Taiwán. Los chinos más bien creen, y probablemente estén en lo cierto, que Taiwán va a caer como fruta madura, con lo cual no tienen tanto interés. Otra cosa es que a Estados Unidos sí le interese complicar la cosa en Taiwán y, sobre todo, que lo hagan en función de saber que China, por su parte, está ayudando a Irán en la campaña actual que intenta promover Estados Unidos contra Irán. Preguntarte, don Alberto, preguntarle por el tema de Donald Trump, que está provocando un aumento global de las personas que ven, incluso en aliados, a Estados Unidos como una amenaza. ¿Es una estrategia clara por parte de la administración de Donald Trump o qué está buscando Donald Trump con eso, incluso también poniendo aliados en su contra? No he entendido muy bien. Es decir, que Donald Trump, aliados, ve que se ponen en su contra. No, mira, vamos a ver. Kaja Kallas y Ursula von der Leyen son cargos de la Unión Europea. La Unión Europea es un órgano globalista. Los globalistas son enemigos de Donald Trump. Donald Trump ha perdido una maravillosa oportunidad histórica de acabar con el globalismo. Y al final el globalismo va a acabar con Donald Trump. Donald Trump en su momento estuvo a punto de ser asesinado, de una manera además muy cercana en una de las ocasiones, y Donald Trump debió entender que si había sobrevivido a ese intento de asesinato, él debía intentar acabar con sus enemigos. ¿Qué es lo que ha hecho? En lugar de acabar con sus enemigos, y en eso de sus enemigos hay que incluir a Israel, en lugar de acabar con sus enemigos, ha intentado hacer equilibrios imposibles, agradando a Israel, intentando dentro de lo posible conseguir beneficios de la Unión Europea y una serie de locuras que lógicamente van a acabar con Donald Trump. Tiene unas elecciones midterm en 9 meses y si no has hecho el trabajo y no lo va a poder hacer ya, pues van a ir a por ti y te van a devorar. Entonces, Kaja Kallas y Ursula von der Leyen no es que sean enemigas, es que representan intereses corporativos. Claro, los mandatarios de los países europeos ahora empiezan de algún modo a agachar las orejas con respecto a Rusia y empiezan a hablar, véase Macron estos días, sobre la necesidad de negociar con Rusia. Joder, parece que les han regalado en Papá Noel un mapa de Europa y se han dado cuenta ahora de que Rusia está ahí. No, lo que pasa es que se han dado cuenta de que Donald Trump tiene todavía mucho poder y que probablemente la campaña que necesitaban contra Rusia de manera inmediata, es decir, alargar la guerra de Ucrania hasta poder entablar una guerra contra Rusia, quizás no les sale bien, porque quizás Donald Trump puede terminar con la guerra de Ucrania en lo que le queda hasta las midterm. El problema está en que Donald Trump tiene grandísimos problemas internos y eso le puede suponer un descrédito suficiente como para no ganar las midterm. Y eso podría conllevar un impeachment y quizás juicios legales contra Donald Trump que dieran con él en la cárcel. ¿Y todo eso por qué? Por intentar mantener equilibrios, por intentar llevarte bien con unos donantes que te han dado dinero para que hagas actos, para que lleves a cabo actos que te autodestruyen, como por ejemplo la campaña de Irán. Con lo cual, no, Donald Trump no es que antes enemigos suyos o amigos suyos se han vuelto enemigos. Donald Trump no ha tenido la valentía que debía tener. Claro,
¿Qué pasa? Donald Trump está muy apegado a los placeres de la vida. Y Donald Trump tiene la ilusión de crear una estirpe, como los Kennedy, como los Bush, pero en este caso los Trump, ¿no? Implicados en la política estadounidense. Y claro, para eso, para crear eso, él siente que tiene que hacer equilibrios y no se da cuenta de que el enemigo que tiene delante es muy fuerte. O lo matas o él te va a destrozar. Y a Donald Trump le va a destrozar. Don Alberto, permítame que cuente una noticia importante de última hora que apunta a esta hora de Wall Street Journal relacionada con los Estados Unidos y enseguida le pregunto sobre ella, pero tenemos que contarla. Y es que, ojo a esta información porque, según apunta, como le decía, The Wall Street Journal, Estados Unidos habría enviado de manera encubierta misiles terminales de Starlink a Irán tras una brutal represión contra manifestantes. Según el medio americano, la administración de Donald Trump habría coordinado el envío de estos dispositivos de internet satelitales hacia Irán para ayudar a que activistas y ciudadanos transmitieran información y vídeos al exterior en medio de un apagón casi total de internet impuesto por las autoridades de dicho país. El régimen iraní ha cortado gran parte de la conectividad nacional desde el pasado 8 de enero de 2026 para dificultar aún más la cobertura de protestas y la violencia estatal, restringiendo teléfonos móviles e internet convencional. Los terminales Starlink, que están prohibidos completamente en Irán, han sido introducidos por redes clandestinas y grupos de derechos humanos para permitir que los propios manifestantes puedan publicar imágenes y condenen los hechos que se llevan a cabo por parte del régimen de Teherán. El gobierno iraní ha respondido con medidas para localizar dichos equipos, confiscarlos y bloquear las señales. De momento, la Casa Blanca rechaza que esto sea apoyo a un cambio de régimen, aunque el hecho podría subrayar la batalla por el control de la información en un país donde una gran protesta social ha sido severamente reprimida en las últimas semanas. Bueno, pues sobre esa última hora le quiero preguntar a don Alberto Iturralde. Don Alberto, parece con esta información de Wall Street Journal, parece que gana peso el discurso que tenían desde el régimen, desde el gobierno de Irán, diciendo de que Estados Unidos estaba también metiendo un poco de gasolina a ese fuego para que las manifestaciones provocaran definitivamente, según lo que decía Irán, un cambio de régimen, que era lo que quería Estados Unidos, aprovechando las manifestaciones de la gente. No sé cómo lo ves tú. Bueno, se iniciaron unas manifestaciones, primeros de enero, por la situación económica, unas manifestaciones que el propio gobierno apoyó, porque esas manifestaciones, sobre todo, querían denunciar la actitud que ya Scott Bessent ha publicado de depreciar el rial iraní, es decir, hacer subir los precios en Irán desde fuera. Scott Bessent ya se ha jactado de esa operación. Esas manifestaciones fueron aprovechadas por el Mossad israelí, por la CIA, para introducir miembros de Al-Qaeda y del ISIS para disparar a policías y a manifestantes. Manual típico de casos como Maidán y demás revoluciones de color. Desde entonces vimos que los muertos en las manifestaciones aumentaban hasta cifras escalofriantes. Bueno, a día de hoy, quien está mínimamente informado sabe que ha habido del orden de unas 3.100 muertes. Y de esas 3.100 muertes, varios cientos de muertes son de policías iraníes. Claro, para coordinarse, esos grupos terroristas introducidos en Irán, que asesinaban tanto manifestantes como policías, han tenido que utilizar Starlink. Y por esa razón, Irán está teniendo mucho cuidado de evitar que efectivamente vuelva a utilizarse Starlink. Claro, yo entiendo que la propaganda está fenomenal, que los iraníes son muy malos, que cuando explicamos que la guerra de Ucrania es una guerra proxy somos pro-Putin, ahora seguramente seremos pro-iraníes, pero viene bien informarse de lo que realmente está pasando en Irán. Y sobre todo de entender cómo es la propaganda occidental que para justificar su expansión imperialista necesita demonizar a, en este caso, Irán. Irán no ha iniciado guerras en los últimos años con nadie. ¿Puede decir lo mismo Israel y Estados Unidos? Es todo propaganda. Lo que estamos escuchando contra Irán. Y veremos si les funciona o no. Donald Trump ahora mismo, a Donald Trump no le llega la camisa al cuello porque los israelíes quieren que ataque a Irán. Antes era el rollo nuclear. Ahora los israelíes dicen que no, que el rollo nuclear ya no es buena excusa. Ahora es los misiles.
y que apoyan a Hamas. Hamas, que es un movimiento armado que está intentando defender su territorio de una invasión israelí, invasión genocida israelí. Entonces, claro, podemos creernos la propaganda o podemos abrir un poquito los ojos y entender que en Irán hay seres humanos como aquí y que el cuento que nos están contando de Irán no es demasiado creíble en función de lo que es un ser humano. Igual entendemos que Irán, que tiene uno de los mayores cantidades de recursos del planeta, sobre todo energéticos, pues es un gran objeto del deseo por parte de Occidente para solucionar quizás problemas y sustituir a Rusia en el suministro de gas, por poner un ejemplo, a la Unión Europea, pasando, eso sí, los gasoductos por Israel, para que también cobre. Entonces, o entendemos la lógica de la geopolítica o nos tragamos toda la propaganda que nos llega y entonces vamos ya, en Estados Unidos se decía el otro día que eran 80.000 los muertos de manifestantes. Claro, como los israelíes han matado prácticamente de manera oficial a más de 70.000 mujeres y niños en Gaza, pues si decimos que los iraníes han matado 80.000, joder, pues ya son peores que los israelíes. Así es la propaganda y está bien no creérsela. Don Alberto, permítame, le hago ahora enseguida la última, que tiene mucho que ver con la noticia de última hora que nos acaba de llegar sobre los mercados, sobre la plata. Ojo a esto, ahora le pregunto, pero les tenemos que contar que el mercado de los metales preciosos, bueno, pues ahí la plata se ha caído un 7%, cae más de un 7% en el día de hoy. Están viendo ustedes cotización ahora mismo de la plata en 77,64 dólares la onza, una caída de 7,89 tiene. También el oro, vamos a ver el oro ahora mismo, la cotización y la caída que está sufriendo. Bueno, pues se tiene un valor ahora mismo el oro de una cotización de 4.917 dólares la onza y una caída del 3% el oro. Por lo tanto, el mercado de los materiales, de los minerales, bueno, de las materias primas, mejor dicho, bueno, pues que cae abruptamente. El platino también cae, vamos a ver el platino, la cotización que cae también un 3% y tiene una cotización ahora mismo de 2.080 dólares el platino. Vamos a ver también como el resto del paladio también, bueno, pues enseguida lo vemos, pero vamos a analizar qué está pasando en el mercado de la plata, del oro. Don Alberto Iturralde, ¿por qué está habiendo tanta volatilidad en las últimas semanas? Habíamos visto un repunte muy alto, ahora de nuevo una gran corrección. ¿Por qué esa volatilidad? ¿A qué se debe? Vale. Tanto el oro como la plata habían tenido una subida brutal en los dos últimos años. El oro había subido más de un 150% y la plata más de un 240%. Ojo, la plata en 10 meses. Tanto el oro como la plata son reserva de valor históricamente. Todo el mundo lo ha aceptado así. ¿Qué ocurre? Que una reserva de valor que se revaloriza 240% en 9 meses... A ver, todos los activos tienen una parte de especulación y una parte de lo que podríamos llamar subyacente. En el caso de la plata y el oro son los usos industriales y sobre todo la necesidad de reserva por parte de bancos centrales. Sobre todo el caso del oro, la plata también, pero sobre todo el oro. Entonces, este año, yo lo he venido explicando estos días, al sistema financiero le interesa eliminar del foco de los especuladores cualquier activo que no sea renta variable. Han hecho subir la bolsa, BlackRock y los suyos, desde octubre de 2022 hasta 2026. Y necesitan vender todos esos títulos valores de infinidad de compañías mundiales que han ido comprando durante estos últimos años. Y además se van a producir dos salidas a bolsa muy importantes, por lo menos se han anunciado. Las divisiones de Elon Musk, tanto de aeroespacial como de inteligencia artificial, y OpenAI. Entonces, ahora mismo, tanto criptoactivos como metales al sistema financiero le molestan. ¿Por qué? Porque hay que asegurarse de que quien busque rentabilidad va a buscar esa rentabilidad a la renta variable, a la bolsa. Eso probablemente nos dé con un 2026 en el que la bolsa va a ser la protagonista. Todo el mundo nos va a hablar de grandes rendimientos a futuro, que tenemos plazo para ganar mucho dinero, que no hay que vender, y un discurso en el que todo el mundo tendrá que comprar bolsa mientras los grandes venden bolsa.
para seguramente posteriormente, quizás, probablemente en 2027, caer. Y caer mucho. Así es que para que todo el mundo vaya a la bolsa hay que retirar todo lo que molesta. ¿Y qué es lo que molesta? Activos meramente especulativos, que son los criptoactivos, y activos en cuyo precio se haya acumulado un gran factor especulativo durante los últimos años. Véase el oro y la plata. Esa es la razón por la que están sufriendo los tres. Pues don Alberto Iturralde, con esa última reflexión nos quedamos. Mil gracias, como siempre, por su paso por Negocios Televisión. Que tenga buena tarde y sobre todo buen negocio. Gracias, fuerte abrazo.